Meme? Buenos días todavía. Todavía buenos días, mi querido Vicente. Pues muy bien, apenas saliendo del centro, ya extrañaba venir por acá. Pero vaya, lo decía en la mañana de antemano, una disculpa por secuestrar el micrófono, pero creo que la respuesta del presidente lo vale mucho porque no solamente se va con la solicitud que hace de que sea público, ¿no? Yo le preguntaba si buscaría que fuera un juicio público, como el caso con el que lo comparaba, ¿no? En Estados Unidos el juicio de Johnny Depp, que no es lo mismo, evidentemente, pero vaya, las comparaciones que ha hecho el presidente han sido relacionadas con cómo es que ese caso fue o ya se juzgó y el de García Luna no ha tenido tantos elementos. Y el presidente dice, bueno, que sea público, solo quiere que sea público, sobre todo el tema de los audios. Estos audios que no me dejarás mentir, Vicente, son la nota, al menos para a mí como reportera, a mí como ciudadana, a mí como directora de un espacio, a mí como corresponsal, se me hace importante porque estamos hablando de un exsecretario de Seguridad, no solamente confesando haber dado millones para callar prensa, mientras hostigaba y perseguía a otros reporteros o a otros periodistas, sino también es el mismo personaje, pero mandando a eliminar testigos importantes en su caso. Y ahí es donde menciona al rey Zambada y a Luis Cárdenas Palomino. Entonces, esto creo que es algo que debía ser nota, y yo veía con extrañeza como, por ejemplo, el Universal no lo manejó, el Reforma tampoco, el Imparcial menos, el Financiero tampoco. O sea, es una nota que pasó de noche para muchos medios y que el Universal hizo triquiñuela porque cambiaron una nota para que se viera que la había publicado hace 12 horas, cuando nosotros ayer en la noche revisamos y no había absolutamente nada publicado, ¿no? Su mejor nota o su encabezado era el que Claudia Sheinbaum había dado positivo a COVID-19. Entonces, esto muchos medios de comunicación lo evitaron épicamente, y yo sí creía que era prudente mencionarlo en la mañanera, sobre todo porque hablamos del origen, ¿no? De muchos problemas que tienen que ver con la violencia. La guerra contra el narco. Y ahí es cuando el presidente habla sobre la historia, y creo que es importante recordar, por ejemplo, los datos que menciona cuando dice que a 11 días de que inicia la administración de Calderón es que inicia la guerra contra el narco en Michoacán. Bueno, en 11 días, y dime tú si es posible, pero yo no creo, a 11 días no había un análisis de seguridad, nunca hubo un documento que dijeran, bueno, la guerra contra el narcotráfico es la solución a los problemas que tenemos en México. No hubo un diagnóstico, hubo una solución, solamente hubo una intención de un Felipe Calderón por legitimar su administración, y fue a través de la mano dura esta guerra contra el narcotráfico que hoy por hoy seguimos pagando. Por eso le hice estas preguntas al presidente, estas precisiones, sobre todo el decir, bueno, presidente, ¿se ha hecho algún análisis para ver vaya, qué tanto pegó la guerra contra el narco en México en materia de seguridad, para ver qué tanto fue el daño? Y ahí es cuando el presidente decía, bueno, es que ni siquiera hubo un documento que avalara que la guerra contra el narco fuera la solución. Yo solamente, después de todo este planteamiento y de las peticiones que hace el presidente, entre las que además dice que se deberá de resguardar a los testigos, que se deberá de proteger a los testigos, también menciona que la fiscalía deberá ser la que en su caso abra investigaciones, particularmente con el tema de los periodistas y los moches o el dinero que pagó Genaro García Luna. Pero yo quisiera saber si Felipe Calderón ya tuiteó, no sé si tú sabes, o si le siguieron, o si le cortaban el internet a Felipe Calderón y se va a quedar sin internet toda la semana, porque el señor apenas el 2 de junio decía que por qué si había tantas pruebas en contra de Genaro García Luna no se hacía un juicio. Bueno, pues aquí hay creo que una gran respuesta. El señor estaba mandando a desaparecer testigos, testigos para evitar llegar a prisión y que la Fiscalía de Estados Unidos comprobara que sí hay una actividad criminal con quien fuera el hombre fuerte de Felipe Calderón. Pues mi querida Meme, también debo de decirle con toda transparencia a la audiencia de Sin Censura que en el momento en que me decías que ibas a la mañanera, olvidé, totalmente se me fue el rollo, pedirte que insistiéramos con la aclaratoria que ya tiene más de una semana, va para 2 semanas, debió de darnos Pablo Gómez
a planteamiento de tu servidor y obviamente en equipo, tú como corresponsal, sobre la supuesta investigación que hay armada contra Enrique Peña Nieto. Asumo la responsabilidad, creo que tenemos tarea para tu próxima oportunidad o para mi próxima oportunidad, pero bueno, porque la gente lo ha estado preguntando, que dónde quedó el seguimiento a esto, no se me ha pasado. Simplemente creo que el tema García Luna acaparaba todos nuestros sentidos y toda nuestra atención, y qué bueno que lo pones sobre la mesa. Y nada más para aclarar, no creo que les haya pasado de noche a esos medios a los que tú has hecho referencia. Claro que están al pendiente y claro que no reportaron con toda la intención. Déjame saludar también al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras. Querido Jaime, desde anoche ya analizábamos juntos, te agradezco que me hayas enviado en su momento también el documento de la Corte, y bueno, pues escalofriante por donde lo veas, y qué importante que estemos los independientes ahí para hacerle el planteamiento al presidente, porque pues no lo van a hacer, no lo van a hacer de esta manera como lo hizo, creo yo, magistralmente Meme Yamel, con el tema de los periodistas sobornados por Genaro García Luna. Y yo reitero, aquí los tres que estamos hablando, súmele a Toño, súmele a los otros compañeros, no tenemos la cola embarrada como la han de tener muchos que están con el Jesús en la boca después de enterarse de lo que se maneja en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Te saludamos, mi querido Jaime. Sí, fíjate que yo coincido con Meme Yamel en el sentido de que es bastante significativo, muy revelador, que medios como el Universal, como Reforma y otros se hayan abstenido de revelar o de dar a conocer en este memorándum que va a ser clave, porque resulta que estas grabaciones, que fueron elaboradas de forma subrepticia pero legal, son muy reveladoras, y yo creo que esto te revela hasta qué punto algunos medios de comunicación se dedicaron durante mucho tiempo no a desvelar las vergüenzas, sino a ocultar las terribles evidencias de un narcogobierno, así hay que decirlo abiertamente. Y este memorándum que introdujeron ayer los fiscales y que el juez tiene que determinar si es admisible, yo adelanto, estoy casi seguro de que sí va a admitir porque hay un término jurídico que se llama in limine. In limine es un término jurídico que es el que le da, así se bautiza este memorándum presentado. In limine es un documento que se presenta poco antes del inicio de un juicio que va a ser fundamental, y que este documento presenta evidencia muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque ya se sabía, y los fiscales lo sostienen así, que Genaro García Luna ha intentado desde un primer momento establecer que él es un perseguido político. Y por tanto, él va a tratar de defender, presentar su defensa, asegurando que muchos de los testimonios recabados son de gente a las que él persiguió, como es el caso de Mayo Zambrato. Entonces, los fiscales, de manera muy astuta, casi le dejaron la bandeja servida para que se autoincriminara en estas grabaciones en las que Genaro García Luna no solamente revela que sobornaba a empresas de noticias, habla de empresas de complejos informativos, a periodistas, pero también aquellos que no se dejaban comprar los perseguían y les jodían la vida. Y además hay órdenes para mandar asesinar a testigos o a sus familiares, porque si no se asesina a un testigo que puede estar encarcelado, se manda a asesinar a su familia. Estas revelaciones son espeluznantes, porque esto te demuestra hasta qué punto Genaro García Luna operaba como una cosa nuestra, como una cosa nostra, como hace la mafia mexicana desde las cárceles de Estados Unidos, como lo hacen los narcotraficantes que mandan a asesinar familias con tal
de silenciar a testigos incómodos. Así es que estas grabaciones de Genaro García Luna le han dado una voltereta espectacular, porque ahora sí, yo no sé para dónde se va a hacer, cuál va a ser el argumento, no va a poder demostrar que es un perseguido político, como siempre dice, ¿no? ¿Por qué será, Vicente? ¿Por qué será Meme Yamel que todos estos malandros siempre se presentan como perseguidos políticos de este gobierno? Yo creo que no les va a servir mucho esto y tengo la esperanza de que sí. Yo estoy casi seguro de que vamos a conocer el contenido de estas grabaciones, porque una vez que se inicie el juicio, tendrán que darse a conocer porque son evidencia relevante, como sostiene el memorándum presentado ayer en la Corte Este de Nueva York. Además, Meme, hay que decirlo, muchas personas dicen, oye, ustedes traen rabia contra los medios tradicionales, los periodistas. No, digo, no es secreto que mi lema, mi frase de batalla ha sido por años informarle como los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Pues más de uno recibía de Genaro García Luna. García Luna era la mano que le daba de tragar. Por eso hay que exhibir una y otra vez este audio. Perdón, van a decir, oye, cabrón, pues ya lo presentaste. Leo Zuckerman entrevistando a Felipe Calderón. Si esto no es lavarle la cara a Genaro García Luna, ¿qué es? Suéltelo, Ceci, por favor. Pero no me cuadra, o sea, ¿a usted le cuadra que es la acusación? No, a mí me parece increíble, conociendo a Genaro García Luna, su relación con Estados Unidos, que pues haya aceptado sobornos del cártel de Sinaloa. No me cuadra, la verdad. La verdad, a mí, sobre todo cuando ocurrió el hecho, sí me sorprendió bastante, porque además el testigo que lo imputa, que es el hermano del rey Zambada, que es el rey Zambada, pues lo atrapamos nosotros, lo extraditó mi gobierno, o sea, en fin, muchos de los que acusan, pero mira, ya prefiero ver qué pasa en el juicio, Leo, y atenerme a ver esas pruebas. Las evidencias, eso sí, que se alegan contra este mismo testimonio que te comento, fue de 2018 en el juicio contra el Chapo. Teniendo esas evidencias en 2006, quizá otro gallo hubiera cantado, ¿no? Lo que salió, no ahora, salió ayer en el Universal, pero ya había salido, ya es algo conocido, de patrimonio que se va formando. La verdad, la mayoría de ese patrimonio se forma prácticamente después de la presidencia y, por cierto, no en función de relaciones con crimen, sino a relaciones de contratos con gobierno. O sea, yo dejo las cosas ahí en cualquier... Bueno, creo que es revelador tanto de Leo Zuckerman como de Felipe Calderón, diciendo, oigan, pues es extraño, pues si al rey Zambada lo apañamos nosotros, al hermano de Ismael Zambada, el jefe del cártel de Sinaloa, lo apañamos nosotros. Pues sí, pues de acuerdo a estas grabaciones que presentan los fiscales, es al que quiere echarse al plato, al que quiere matar García Luna porque sería testigo en su juicio, en el juicio en su contra. Oye, pues, pobrecito Leo Zuckerman, ¿de qué te vas a disfrazar, Zuckerman? Tiene que salir con una bolsa de esas de papel en la cabeza. ¡Qué te diría el perro Bermúdez, a quien le mando un deseo de pronta recuperación porque salió positivo al COVID, el gran perro Bermúdez, mi querida Meme Yamel. Es justo lo que les decía hace un rato. Calderón lavándole la cara, vaya, ya no sé qué es más lamentable, que se quede callado o que diga, es que ¿cómo es posible? Es indignante, pues si nosotros fuimos los que mandamos al rey Zambada, que no sé qué. Bueno, vaya, ¿qué habrá dicho Leo de esto? Porque él también decía, es que conociendo su relación con Estados Unidos, ¿cómo es posible? Que no les extrañe. Toda la administración de Felipe Calderón se concentró en eliminar los rivales del cártel de Sinaloa. De eso se trató la guerra contra el narco prácticamente, de eliminar a los enemigos del cártel que estaba beneficiando al secretario de Seguridad, porque el secretario de Seguridad pues, era el que les abría el camino. Entonces, vaya, estos audios justamente, como decía Jaime, cuando se revelen, porque si se aceptan en el juicio se tendrán que escuchar, van a revelar al verdadero Genaro García Luna. Yo traía una teoría.
que es que justamente recordemos que Genaro ha tenido muchas oportunidades de apegarse a algún acuerdo y que no ha querido, ¿no? Que a muchos nos ha sorprendido un poco el que digamos, bueno, es que tienen más de 1 millón de pruebas en tu contra, o sea, más apañado no puedes estar. Pero, vaya, creo que los audios comprobarían eso. La única lógica que yo le encuentro a que Genaro García Luna no se apegara a algún criterio es porque justo buscaba desaparecer a sus testigos, desaparecer a los testigos para que la Fiscalía de Estados Unidos no pudiera comprobar su actividad criminal, no pudieran imputarle ningún delito, y entonces él salir campante, ¿no?, de la Fiscalía diciendo, bueno, pues que como nunca vinieron, no hubo ninguno, pues ¿cómo me van a acusar? Bueno, esa estrategia después de los audios ya se le vino abajo, ya valió esa estrategia, y no me sorprendería que a pesar que después de esto se apega a algún criterio. No me sorprendería, y después de eso no sabemos qué va a pasar con don Felipe Calderón. Pero es que es cínico, Vicente Jaime, es cínico quererse desentender del tema cuando desde hace mucho el cuestionamiento a Calderón es que sabía de sus lazos criminales porque se lo dijeron 2 personas y no lo quiso creer. Y ahora que lo tienen detenido, insiste en defenderlo tal como lo hizo cuando lo nombra secretario de Seguridad. Por eso, al que se cuestiona es a Calderón, porque vaya, no hay manera en que el señor dijera, ay, es que yo no supe, a mí no me dijeron, es que ¿cómo es posible? Imagínense ustedes. Bueno, creo que sí es posible, estamos viendo que es muy posible, y sobre todo estamos viendo aún cómo se les caen las máscaras a todos los comunicadores, que no me sorprendería que estuvieran en la nómina de García Luna y por ende del narco, porque hay que recordar que ese dinero muy probablemente venía por parte del cártel de Sinaloa. Esos millones que le pagaban a Genaro García Luna, pues probablemente son millones que él pagaba en sobornos. Bueno, ahí les va. Más allá de los montajes de Loret de Mola, a ver qué dicen Latinos, que está en el mismo edificio en donde tiene o tenía intereses Genaro García Luna en Miami, están las columnas de Raimundo Rivapalacio. Por ejemplo, me acabo de encontrar una joya, 18 de diciembre de 2019. En su columna estrictamente personal, Raimundo Rivapalacio escribe García Luna, la geopolítica. Y en el 1, 2, 3, 4, en el 5º párrafo dice, al terminar el gobierno del presidente Felipe Calderón, donde fue un secretario superpoderoso, se fue a vivir a Estados Unidos en relación a Genaro García Luna. Lo contrató el Departamento de Estado para construir un modelo de seguridad pública en varios países de América Latina, y al fundar GLAC, la consultora en seguridad requirió un permiso especial del Pentágono y la CIA porque sus sistemas estaban conectados a sus bases de datos. Por cierto, qué información tan cabrona le pasaron sus fuentes a Raimundo Rivapalacio, o la fuente era Genaro García Luna. Bueno, esa es harina de otro costal. Esto hace inverosímil, escribe Raimundo Rivapalacio, esto hace inverosímil, o sea, increíble, las acusaciones de la Fiscalía, cuando menos hasta este momento, y habrá que esperar el juicio y que presente sus evidencias. Pero para efectos de argumentación, si en realidad hay suficiente material para inculparlo, García Luna probablemente declarará bajo juramento. Dependiendo de lo que le pregunten, deberá decir lo que sabe, y en esta disyuntiva hay 2 escenarios. Inverosímil, decía Raimundo Rivapalacio en 2019. Pues a ver qué dice ahora con lo que presentan los fiscales en Estados Unidos, Jaime. Sí, es fascinante cuando uno observa por el espejo retrovisor y esos cabos sueltos que creíamos que eran unos cabos sueltos, nada de sueltos, estaban bien atados y bien atados a lo que era una narrativa para favorecer a Genaro García Luna. Haciendo alusión a la columna que acabas de leer, para alguien que ha sido corresponsal, yo fui corresponsal muchos años en Estados Unidos, es realmente una volada. Realmente Raimundo no deja de volar, no, siempre ha volado. Es imposible que el Departamento de Estado, el Pentágono, le hayan dado su bendición a contratos o empresas de Genaro García Luna, entre otras cosas, porque todos los sistemas de seguridad, todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos nunca llegan a acuerdos, nunca patrocinan a agencias o empresas que no sean de Estados Unidos, sobre todo si hay sospechas fundadas de que hay vínculos
con el narcotráfico. Y ese era el caso. Hay que recordar que el ex embajador Carlos Pascual, en los cables de Wikileaks, ya revelaba o insinuaba los vínculos del gobierno de Calderón con los cárteles de Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa. Así es que esto que sostiene Raimundo se deshace como un cubo de azúcar en el café. Y hay que tener en cuenta otro elemento. Él habla de la narcopolítica en esa columna, Raimundo, pero yo creo que estamos, querido Vicente y querida Yamel, ante un episodio, es una vertiente más que confirma que en México no solamente ha habido narcopolítica, sino que también ha habido narcoperiodismo. Yo recuerdo que desde la década de los 80 el narco ya rondaba y cortejaba a medios de comunicación y sobre todo a periodistas que cubrían fuentes policiales para sobornarles a cambio de acallar, silenciar información. Esa fue una gran preocupación para periodistas independientes como yo, que decíamos que tenemos que tener mucho cuidado, pero mira, el tiempo pasa y hoy sabemos, a mí no me queda duda, de que aparte de narcopolítica hemos tenido narcoperiodismo. Y vamos a ver si con el discurrir de este juicio en Nueva York, conocemos finalmente los nombres de esos periodistas sobornados, los nombres de esas empresas. Para mí sería fantástico, porque así yo creo que el mejor desinfectante para evitar que siga un sistema pudriéndose es la luz del sol. Tiene que haber luz y taquígrafos en ese juicio para que sepamos de una vez por todas quiénes fueron los socios estratégicos de Genaro García Luna a nivel personal, pero también a nivel empresarial. Con esto que dice el querido Jaime Hernández, nada más me resta decir, con razón, con justa razón, a muchos les dolió cuando se hablaba de sicarios de la información. A lo mejor no les dejaba la conciencia. Entendió el que entendió. Mi querida Meme, el segundo planteamiento que le haces al presidente Andrés Manuel López Obrador es brutal sobre el caso de Quintana Roo y el caso también de Yucatán. Le diste la pauta también para que abundara en el tema de Calica y este despojo de tierras y este modus operandi de los poderosos para imponerse y aplastar a los más humildes en aquellas zonas en donde los precios van hacia arriba y en donde se agandagan al estilo Alito, a la mala. Ahí hay un tema, porque cuando fuimos al Tren Maya, yo no conocía la zona y estaba todo este auge de Selva Beltrán. Entrevistamos a dos integrantes de Selva Beltrán y dije, bueno, es que para saber qué es lo que está pasando, pues uno tiene que ir, ¿no? Entonces fuimos al Tren Maya con el apoyo de la audiencia, llegamos hasta allá y lo primero que me doy cuenta es que, pues, es para entrar al tramo 5, pues tuvimos que pasar un camino que estaba pues construido, ¿no? Que evidentemente tuvieron que quitar maleza, que yo le llamo, que ellos dicen que es selva, porque exactamente lo mismo que tuvieron que quitar para el Tren Maya, no en dimensiones, pero la misma hierba que tuvieron que quitar para el Tren Maya, tuvieron que quitar para hacer este tramo, que llega a varias rancherías y que llega a varias, incluso hasta un cenote. Entonces, nosotros entramos por ese espacio, llegamos al tramo 5, entrevistamos a la gente y de esa visita a la zona me logra contactar una periodista de Quintana Roo, Selene Contreras, a la que hemos entrevistado y ella lleva casos en donde uno de los integrantes de Selva Beltrán, ¿no? De hecho quizás uno de los precursores del movimiento, es socio de Río Secreto. Río Secreto es exactamente la empresa por donde nosotros entramos, que evidentemente pues es un río secreto, es un río subterráneo con el que lucran bastante bien, porque la entrada cuesta 2,000 pesos, entonces lucran con este río secreto y está junto a Calica, juntito, mientras que el tren les queda a 9 kilómetros. Entonces, pues una de las cosas que a mí me brincó fue, vaya, o sea, les molesta la vibración que pudiera ocasionar un tren a 9 kilómetros,
pero no se han preocupado nunca por las detonaciones que ha estado haciendo su vecino, a 1 kilómetro, aquí, su vecino. Y Xcaret está enfrente, entonces Xcaret, Río Secreto y Calica son vecinos, están todos juntos. Entonces, ese primer planteamiento se lo hago al presidente diciéndole, bueno, pues es que no le parece que ahí hubo sobornos o se va a investigar si Calica les dio dinero para que no dijeran nada nunca y entonces ahora sí, por el Tren Maya. Además, nosotros tuvimos un documento que ya publicamos en redes sociales en donde Vulcan, la empresa madre de Calica, dice que el gobierno de México ha estado parando las actividades de forma ilegal y además, ¿no? Dice que ellos van a retomar las actividades, lo que, vaya, querría decir que no están con la más mínima intención de aceptar el trato que les ha propuesto el presidente López Obrador de que esto se convierta en una zona turística y ya que dejen de estar haciendo detonaciones para su banco de materiales. Y por último, vinculado de nuevo al tema del Tren Maya, pues uno de los socios, ¿no? Le decía Selene Contreras, lleva casos de despojos de tierra. Y ella nos contó cómo ella lleva un caso en contra de Otto von Petrap, este personaje que es socio de Río Secreto y además es uno de los precursores de Sélvame el Tren. De hecho, es de los que iba a ir a esta reunión con el presidente a Palacio Nacional. Y él ha invadido propiedades. Cuando nosotros fuimos a la península, cuando fuimos a Quintana Roo, lo que me decía la gente, los entrevistamos y me decían que, bueno, una práctica muy regular es la invasión de propiedades. Llega el empresario, le ve futuro a una propiedad que podría tener plusvalía, se aprovecha de que está vacío y le paga a unas personas para que vayan a invadir. Pasa el tiempo y entonces viene el pleito legal, los propietarios se le van encima de los que invadieron dicen que son los propietarios, y aunque eso cuesta dinero, termina siendo menos lo que podría gastarse un empresario en querer comprar una tierra ejidal en el precio que corresponde. Es muy distinto, es un precio, hay un cambio abismal, lo cual es de mucha mayor utilidad para los empresarios. Y así es como muchos de ellos se han hecho de esos negocios turísticos o de estos espacios en la zona. Así que, vaya, de ahí el presidente se arranca con la respuesta, pero al final lo que queda evidenciado, lo que nosotros buscábamos cuando hicimos este planteamiento era, uno, ver si el presidente no puede intervenir en el caso de las invasiones, porque hay mucha gente, eso es lo que me dio mucha tristeza, es mucha gente que es la propietaria de la tierra y termina trabajando y muy mal pagada por los empresarios que llegaron a invadir su propiedad y que pusieron un negocio. Es como un estilo de colonización moderna, ¿no? No le pagan bien ni siquiera les pagan bien, les pagan muy mal y los tienen trabajando en malas condiciones algunos. Y al final ellos llegaron, no es su tierra, no es nada, y llegan e invaden la propiedad. Ni siquiera pagan a los precios justos, que esa es la molestia. Y además la hipocresía de estos personajes de Sélvame el Tren, que yo considero se debería de investigar si existe algo más. El presidente, bueno, nos responde que para él es Calica, ¿no? Es esta empresa Calica la que está moviendo absolutamente todo, y tiene sentido cuando, pues vemos, usted lo puede ver en Google Maps, vea, busque ahí Río Secreto, ¿no? O busque la dirección de Calica, que está en la carretera de Quintana Roo, en la carretera de Cancún, y va a encontrar que está a 1 kilómetro Río Secreto y Xcaret, mientras que el Tren Maya está a 9 kilómetros de la carretera, exactamente al mismo punto. Entonces, bueno, ¿en dónde queda la preocupación por el medio ambiente en realidad, no? Y creo que esto también le ha dado la pauta a estos planteamientos de hoy, literal ponerle una tunda a expresidentes como Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera. Salvo que tú digas que estoy exagerando, creo que fue una tunda de esas que lastiman hasta el alma, mi querido Jaime. Sí, y hace unos pocos días, querido Vicente, recordábamos cómo durante la época, porque fíjate nada más cuánto tiempo ha pasado desde la época del Porfiriato en 1908, 1909. Tú sabes que Porfirio Díaz fue uno de los primeros políticos mexicanos en hacer uso de las confiscaciones de tierra para hacerse rico. Pero también este proceso de confiscación o robo de amplios territorios del país
se lo permitió a sus aliados políticos dentro y fuera del país. Es el caso de la familia Rockefeller, es el caso de la familia Hearst, que se vieron beneficiados con la confiscación de tierras que permitió Porfirio Díaz, y de esta manera, por eso en los medios de Estados Unidos nunca atacaron en serio a Porfirio Díaz. Bueno, esa práctica persistió, renació durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Por eso el presidente tiene razón cuando dice que es una forma de neoporfirismo, ¿no? Que resurge justamente con Carlos Salinas de Gortari, lo continúa Ernesto Zedillo, y recordó que antes de que terminara la presidencia de Zedillo, se siguieron dando este tipo de prácticas, permisos concedidos de forma arbitraria para empresas como Vulcan. Tú sabes que Vulcan es un gigante, es el gigante de los materiales de construcción en Estados Unidos. Y aquí también hay otra parte interesante a tener en cuenta. No solamente es la denuncia que ha presentado y el contexto que le ha dado Meme Yamel en sus preguntas de la mañanera y las respuestas del presidente, pero esto nos permite a todos nosotros observar cómo de alguna manera Andrés Manuel López Obrador, al combatir en este doble frente político y empresarial, tiene que librar, fíjate, no solamente las batallas internas domésticas con políticos del PAN y del PRI que siguen apostando por este mismo modelo neoporfirista, pero ahora fuera de México contra empresas como Vulcan. Tú sabes que Vulcan ya llevó a México ante tribunales internacionales. Hay una demanda por más de 500 mil millones de dólares por el cumplimiento, asegura Vulcan, de la concesión que se les dio. Yo creo que el cálculo de Vulcan es un mal cálculo, porque Vulcan cree que Andrés Manuel López Obrador es como otros presidentes mexicanos, a quienes se les puede poner la pierna encima ante una corte internacional. Y yo les recuerdo a los señores de Vulcan que el presidente hizo mención hoy de una cosa interesante. Esto lo va a llevar al seno de Naciones Unidas. Ojo, eso es muy importante. Y dos, también lo va a llevar ante la gente que controla el mercado de valores y los fondos de inversión. Por ejemplo, todo el mundo sabemos, y él nunca lo ha ocultado, que él es íntimo amigo de Larry Fink, el dueño de uno de los fondos de inversión BlackRock más importantes. Es decir, si Vulcan se quiere pelear con el presidente de México y México, no va a ser tan fácil, no va a ser un paseo de campo. Y yo creo que no es lo mismo enfrentarse a un Felipe Calderón que se bajaba los pantalones a la primera, o también Enrique Peña Nieto, que enfrentarse a Andrés Manuel López Obrador, un hombre, como le dicen en la canción, si hay alguien necio, 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 ese es Andrés Manuel López Obrador. Y si ellos creen que esta batalla frente a Andrés Manuel López Obrador va a ser fácil, se están equivocando. Independientemente del resultado que tenga este pleito, que tengan en cuenta que esta batalla ya le está armando Andrés Manuel desde distintos frentes, Naciones Unidas, con el añadido de que este es un tema que atañe al cambio climático, al daño a la ecología, a los ecosistemas. Y en el caso de Wall Street y empresas como BlackRock, que son de las más importantes y poderosas, ellos también ya son muy sensibles al tema del daño ambiental. Así es que yo sospecho que vamos a asistir, querido Vicente y Meme Yamel, a una batalla de colosos, y yo sospecho que Cálica o Vulcan no van a salir muy bien liberados. Querido Jaime, invitemos a la gente a tus trincheras. Hay que seguir respaldando los esfuerzos que desde la independencia hacemos todos aquí en Sin Censura. Gracias, querido Vicente. Sí, te agradezco nuevamente que me dejes intervenir en este espacio de Sin Censura, y les invito a que se sumen también a nuestro canal de No Apto para Cínicos. Transmitimos
todos los días a partir de las 14 horas. También les pido que se sumen a través de nuestras redes sociales, a través de mi cuenta @JaimeJourno y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Un abrazo a Yamel, un abrazo a ti, querido Vicente. Nos vemos más tarde. Claro que sí, nos vemos en Sin Censura Nocturno, querido Jaime. Mañana dice Santiago Nieto, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que vendrá a hablar sin censura de Roberto Gil Suart, el calderonista Roberto Gil Suart, para que no se pierda el segmento, la entrevista con Santiago Nieto. También estamos viendo si la entrevista que tenemos pactada con Mario Delgado, el presidente de Morena, quien se encuentra en una reunión, yo lo comprendo, se puede hacer en Sin Censura Nocturno, así que esté al pendiente de nuestros espacios. Querida Meme Yamel, hay que cerrar invitando a la gente para que también te apoye a ti, para que esté al pendiente de las noticias al Chile, para que lea las noticias en The Mexico News, querida Meme. Pues muchas gracias, mi querido Vicente, y para la próxima pues ya tenemos ese tema pendiente para darle seguimiento, a ver si existe o no una investigación hacia Enrique Peña Nieto. Entonces ya saben, síganme en mis redes sociales como @memeyamelca. Ahí estamos dando las noticias al Chile, el detrás de la mañanera como de que no, y también en TikTok, porque pues, ¿por qué no? Entonces ahí también nos encuentran en memeyamk y lean nuestras notas en nuestro portal damexico.news. Mi querido Vicente, te mando un abrazo muy grande a todo el equipo, a mi querido Jaime también, y pues nos estamos viendo aquí próximamente. Cuídate mucho, querida Meme, nuestra diosa poblana, aquí en Sin Censura, después de dejar la víbora chillando en la mañanera, ahí en Palacio Nacional.